Hermano, vamos a leer la palabra del Señor en Lucas capítulo 1, del 76 al 80. Lucas capítulo 1, del 76 al 80. Dice la Biblia: y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Padre, gracias por tu bendita palabra, gracias por la oportunidad de poder tenerla, leerla, estudiarla. Y ahora, Señor, cuando nos disponemos a esto, te suplicamos que tú nos guíes con tu Espíritu Santo, que como has prometido nos lleves a toda verdad, Señor. Danos también un corazón humilde y receptivo para atesorar las verdades que tienes para nosotros. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Hermanos, continuando con esta serie de estudios sobre el Evangelio de Lucas, en esta noche nos ocupa el pasaje que acabamos de leer, Lucas capítulo 1, del 76 al 80. Seguimos estudiando el cántico de Zacarías y ahora nos ocupa la tercera parte, el nuevo pacto. Estuvimos hablando de 3 pactos que menciona Zacarías en este cántico: el pacto abrámico, el pacto con Abraham, el pacto davídico y ahora el pacto o el nuevo pacto. Es importante que entendamos que estos 3 pactos fueron dados específicamente a Israel, y el último, o sea, este nuevo pacto, fue dado específicamente también a Israel. Nosotros, como gentiles, como iglesia, según Romanos capítulo 11, lo que hicimos fue ser injertados en el olivo. Fuimos injertados en este pacto. Abraham se convirtió, no solo el padre de la nación hebrea, sino además el padre de todos los creyentes. Pero recuerden, nosotros fuimos incluidos en ese nuevo pacto, no al revés, y no como enseña la llamada teología del reemplazo, que Dios estrujó los pactos, los tiró a un lado y puso a la iglesia en el lugar de Israel. Zacarías, como un verdadero creyente en el Señor y un estudiante profundo de las Escrituras, para él, el Antiguo Testamento, él comprendió los pactos y sabía que el cumplimiento de dichos pactos era a través del Mesías que iba a venir. Su respuesta en cuanto a la promesa de que Dios le daría un hijo, y ese hijo sería tan especial que llevaría adelante una misión de parte de Dios, y esta sería la de precursor del Mesías. Y cuando recibe esta revelación, estalla en alabanza, no solo por el regalo que Dios le había dado a su esposa y a él, sino porque se hacía cercana el cumplimiento de los pactos mesiánicos. Ya vimos que se refirió al pacto davídico, al pacto abrámico, y ahora, cuando concluía este magnífico himno de alabanza, se vuelve hacia lo que se conoce como el nuevo pacto, relatando la promesa, las fuentes y las bendiciones de este nuevo pacto. Pero antes de analizar lo que Zacarías dice sobre este nuevo pacto, vuelve la atención hacia su recién nacido hijo, Juan, que como dijimos, sería el precursor del Mesías. El Mesías que vendría a ratificar ese nuevo pacto.
tal como dice Lucas en el capítulo 22, verso 20, donde leemos lo siguiente: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Estaba hablando de manera inmediata a sus discípulos, con los que compartía la celebración de la cena del Señor, pero todos sabemos que ese nuevo pacto nos alcanzó también a nosotros. Ese Mesías que vino para Israel, no solo vino para Israel, sino para el mundo entero. En él nosotros somos bendecidos con la salvación. Bueno, a Juan, su papá, aquí en este cántico inspirado, le llama profeta del Altísimo. Él sería un proclamador del mensaje de que el Mesías había venido. El ministerio de Juan, como dice también el verso 76, consistía en ir delante de la presencia del Señor. El título de Señor es un título de deidad. Solo se le da al Mesías. Y aquí hay una declaración firme y bien establecida de que el Señor Jesucristo es Dios. Dice: irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Esto era el cumplimiento de una profecía. Quiero que la busquemos. Malaquías capítulo 3, verso 1, si alguien me ayuda y la puede leer. Malaquías 3:1. Bueno, en este verso 1, ¿quién está hablando? De Malaquías 3:1. ¿Quién está hablando? Dios mismo. Y no sé si se dieron cuenta lo que dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Ese era Juan el Bautista. Y vino preparando el camino delante de ¿quién? ¿Se dan cuenta cómo la palabra de Dios a sí mismo encaja y a sí mismo se revela y a sí mismo nos enseña que Jesucristo es Dios sin lugar a dudas? Malaquías 3:3 también dice: él fue aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino, otra vez, al Señor, enderezad sus sendas. Es importante entender que la deidad de Cristo tiene que estar bien establecida. Y no es un concepto teológico que idearon los hombres, es una verdad claramente establecida en las Escrituras. Y es una verdad esencial para que una persona sea salva. El Evangelio no es Evangelio si Jesucristo no es Dios. Sabemos que es hombre, pero además es Dios. Para que su sacrificio sea completo, total, necesitaba ser Dios y ser hombre. La misión de Juan era preparar el camino del Mesías y había una finalidad. Él debía predicar
lo que la Biblia llama en Lucas capítulo 3, verso 3, el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecado. Y su mensaje era: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan habló del arrepentimiento, Jesús habló del arrepentimiento, Pablo y los apóstoles hablaron del arrepentimiento, la iglesia predicó el arrepentimiento, y en este siglo XXI el arrepentimiento está ausente de la mayoría de las exposiciones del evangelio en muchas grandes iglesias. Está ausente del mensaje de muchos llamados predicadores del evangelio. No hay evangelio si no se enfatiza, repito, la divinidad de Cristo. Pero tampoco hay arrepentimiento si no se enfatiza la necesidad de arrepentimiento. El pecador debe entender que es pecador. Y en consecuencia, debe entender que hay que arrepentirse. Como dice la Biblia, arrepentimiento para con Dios y fe para con nuestro Señor Jesucristo. El Jesús que hoy es predicado en muchos lugares se asemeja más a alguien que vino y que está allí a nuestro lado simplemente para obedecer nuestras órdenes y complacernos en medio de todos nuestros caprichos y cuando tengamos necesidades. Pero ese no es el Jesús de la Biblia. Por eso usted no se puede simplemente guiar por lo que otros digan. Como cristianos necesitamos aprender a beber de la fuente de agua viva, ir directamente a la palabra y aceptar lo que ella enseña, aunque nos cueste entenderlo. Por eso la Biblia dice que es por fe, no por vista. El pueblo de Israel tenía un concepto también muy distorsionado de lo que era el Mesías. Sin embargo, Juan tenía la responsabilidad de proclamar a ese Mesías. Y sin importarle cómo le iban a tratar y cómo iban a recibir su mensaje, Juan fue obediente. Él actuó como un verdadero profeta del Altísimo. Repito, el mensaje que él exponía era un mensaje opuesto, totalmente opuesto, o contrario a la concepción popular del Mesías. Y digo concepción popular porque nada tenía que ver con lo que hasta ahora Dios había revelado en la ley y los profetas. Pero el pueblo tenía un concepto de que el Mesías era una especie de héroe conquistador, aquel que vendría a derrotar a sus enemigos, que establecería su trono y marcaría el inicio de las bendiciones prometidas en los pactos abrámicos y davídicos. Sí, esto lo habla la Biblia sobre el Mesías, pero ellos obviaron una parte importante, ignoraron una parte importante. Antes de entender las bendiciones de estos pactos, los israelitas debían enfrentar la realidad de su pecado. Sabemos que Jesús es todopoderoso, que nos puede sacar de problemas, que ha estado con nosotros y estará con nosotros hasta el fin del mundo. Pero eso es consecuencia de su sacrificio en la cruz. Jesús, ante todo, es un Salvador. Para eso vino principalmente. Dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, nuestro primer problema es el pecado. Y Dios ofreció una solución. Cristo murió por nosotros. Antes que Israel pudiera experimentar, repito, las bendiciones prometidas en los pactos abrámicos y davídicos, debía entender, debía enfrentar la realidad de su pecado, arrepentirse y buscar el perdón provisto en el nuevo pacto, que Jesucristo vino a ratificar allí en aquella cruz al morir por los pecadores. Dios, con su visión atemporal y eterna, aplicaría la muerte del Salvador por toda la historia redentora a aquellos que se arrepientan y busquen la salvación por medio de la gracia. Y eso es lo primero que debe entender una persona.
A veces hablamos con alguien, le estamos exponiendo el evangelio y le hacemos la pregunta, ¿crees en Dios? Y la mayoría te dice que sí. Ahora, el problema es qué concepto tienen de Dios. Para ellos, ¿qué significa la palabra Dios? Les puedes preguntar, ¿crees en Jesucristo? Y ¿cómo no? Pero no podemos ser tan ingenuos de quedarnos allí pensando que son creyentes simplemente porque dicen que creen en Dios o creen en Cristo. Los demonios también creen y tiemblan. El problema es que crees acerca de ellos. ¿Has entendido el evangelio? ¿Entiendes lo que significa que Dios es santo? ¿Que nosotros somos pecadores? Y que en consecuencia, sin arrepentimiento no hay salvación. Sin fe no hay salvación. Volvamos a ese nuevo pacto. Al principio dije algo importante. Entendamos que fue un nuevo pacto que hizo principalmente con Israel. Y nosotros fuimos injertados en ese pacto. No podemos desplazar las promesas que Dios hizo a Israel y que se van a cumplir en un remanente que al final será salvo. Remanente que Dios siempre ha tenido a lo largo de la historia de Israel, aunque en ocasiones ha sido pequeño, ¿verdad? Pero siempre han habido gente dentro de Israel fieles, creyentes en el Antiguo Testamento y creyentes en el Nuevo. Ahora vamos a ver la promesa del nuevo pacto. Verso 77 dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de pecado. No perdamos la esencia de este mensaje. Dar conocimiento de salvación a su pueblo. Ese es el objetivo principal por el que vino Cristo. Eso es lo esencial que alguien debe entender para ser salvo. Sin entender esto, por la gracia de Dios y por el poder del Espíritu Santo, una persona no puede salvarse. Según ya dijimos, para experimentar las bendiciones prometidas en el pacto abrámico y davídico, como también para escapar de las maldiciones advertidas por violar el pacto mosaico, que aquí no lo menciona Zacarías, pero es otro de los pactos. Hacía falta que su pueblo tuviera conocimiento de salvación. Aquí el conocimiento no es teológico, no es teórico, es un conocimiento personal. Y para llegar a ese conocimiento personal, es como dice la parte final del verso 77, para perdón de sus pecados. Ese es nuestro principal problema. Lo estaré repitiendo hasta la saciedad, porque en realidad no hay otra cosa más importante que decir cuando se habla del evangelio. Y como nuestro principal problema, la solución es volverse a Dios. Cuando un individuo no busca a Dios, lo rechaza, lo saca de su vida, ese individuo es una manzana podrida dentro de un saco. ¿Qué quiere decir? Que se puede dañar todo el saco. El saco es la sociedad humana. El saco es una nación. Muchas personas sin Dios, muchas personas sin Cristo y sin importarles el Evangelio ni la Biblia, se van corrompiendo unos a otros. Lo que ya he dicho en otras oportunidades y que lo vemos de una manera muy patente en la sociedad donde vivimos, Estados Unidos de América. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra, ¿qué dice? La impiedad e injusticia de los hombres. El Dios de la Biblia no es un Dios pasivo. El Dios de la Biblia no es un Dios indiferente ante la impiedad y la injusticia, sin importar cómo se manifieste. Claramente dice el texto que es contra toda impiedad e injusticia. La gente vive una vida
pecaminosa porque los hombres detienen con injusticia la verdad. Para nosotros la verdad es todo lo que tiene que ver con Dios. Dios es verdad. Alguien definía la verdad, que es lo que Dios dice acerca de algo. Jesucristo se declaró a sí mismo como la verdad. La sociedad humana ha visto esa verdad por medio de las cosas que Dios ha creado. Si usted sigue mirando Romanos, lo dice claramente. Las huellas del Creador están en todas partes en la creación, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, fíjense lo que dice la Biblia, se hacen claramente visibles por medio de la creación del mundo. De tal manera que dice que no tienen excusas. La gente puede llegar a saber que hay un creador. Es más, el hombre ha llegado a saber que hay un creador. La evidencia, aquellos que buscan tanto evidencia, ahí está. Hay un diseño perfecto. Tiene que haber un diseñador. No hay excusa. Sin embargo, por un problema del corazón humano perverso y pecaminoso, el hombre, habiendo conocido a Dios, no le glorificó como a Dios. ¿Qué ha hecho? Se ha envanecido en sus razonamientos y el corazón se ha entenebrecido. Tan pronto como el hombre rechaza la verdad de Dios, comienza a ser reemplazada por las tinieblas de la falsedad espiritual. Y eso es lo que vemos acá en este país. Pero no solo en este país, es un problema de toda la sociedad a nivel mundial. ¿Qué dice Juan capítulo 3, verso 19? Juan 3, 19, si alguien puede leerlo. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Verso 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Por eso estamos en problemas. Por eso estamos en serios problemas. Por eso los problemas van a aumentar. Porque el ser humano no quiere volverse a la solución. Dios hizo a Israel una promesa. Dios, al mirar a Israel, miraba al mundo entero. Él sabía que el evangelio llegaría al mundo. Esa era parte del plan de Dios. Pero la esencia de ese pacto era dar conocimiento de salvación a su pueblo. Pero no quedarse solo en su pueblo, sino que el evangelio llegara al mundo entero. Que el pueblo de Israel sería incapaz de cumplir el pacto que Dios le había dado con Moisés. Aparece en Deuteronomio. Vamos a ver Deuteronomio capítulo 30. Entendamos que el pacto mosaico, que aunque no se menciona aquí por Zacarías, al darle Dios la ley a Israel, quería mostrarle a ellos simplemente su incapacidad para cumplirla. Era como un espejo en que el hombre vería su verdadero rostro. Jamás fue la intención de Dios que Israel se salvara por la ley, pero sí que llegara a comprender su pecaminosidad a través de la ley. Deuteronomio capítulo 30 dice, verso 1, sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios. Fíjense esto, arrepintieres. Verso 2, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti,
y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Esta reunión final de Israel ocurrirá en el futuro, pero comenzó a experimentarse sin lugar a dudas en el 1948 con el establecimiento del Estado de Israel. Y aun cuando hoy Israel es un Estado totalmente o mayormente secular, Dios no ha terminado con esa nación. En Romanos capítulo 11 ya estuvimos mirando este texto. Quiero regresar nuevamente a él. Versos 25 y 26. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Está hablando a los gentiles. Les está diciendo, mucho cuidado con la arrogancia. Ese no es el camino. No quiero que ignoren este misterio. Y acuérdense que la palabra misterio era una verdad que hasta ese momento no había sido revelada, pero ahora por la luz de Dios, del Espíritu, estaba siendo declarada. ¿Cuál era este misterio? Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, el número de convertidos dentro de los gentiles. Aquí está hablando de la iglesia, pero no termina aquí el texto. Dice el verso 26, y luego, todo Israel será salvo. Todo Israel, todos los judíos convertidos que estén con vida al final de la tribulación, será salvo. Como dice la palabra del Señor, vendrá de Sión el libertador. Ese es el nuevo pacto. Ese es el nuevo pacto que Dios ratifica una y otra vez a lo largo del Antiguo Testamento. Pasajes que nos recuerdan esa promesa. Por ejemplo, Ezequiel capítulo, vamos a leer allí en Ezequiel capítulo 36, verso 26. Si alguien puede leerlo. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. ¿No le suena eso familiar? Eso es exactamente lo que Dios hace con nosotros por medio de la salvación. Es un pasaje antiguo, pero tiene una frescura inmensa para aquellos que hoy disfrutamos de la salvación en Cristo. Dios nos ha dado un nuevo corazón. Dice la Biblia en Corintios, si alguno está en Cristo, nueva criatura soy, ¿verdad? Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Dios nos da un nuevo corazón, pone un nuevo espíritu dentro de nosotros y quita el corazón de piedra y nos da un corazón de carne. Lo mismo que hará con los judíos que se vuelvan a Dios. Allí está la promesa, un nuevo corazón. También Jeremías capítulo 31, verso 34, si alguien puede leerlo. Yo quiero que presten atención nuevamente porque a esto es importante. Nuevamente se habla de ¿qué? Del pecado, de la maldad, de que Dios solo puede perdonar la maldad. Una y otra vez la palabra nos recuerda cuál es nuestra mayor necesidad. El nuevo pacto proporciona los elementos que le faltaban a los antiguos. Un nuevo corazón, poder para obedecer y comunión con el Espíritu Santo. Quiero que regresemos a Ezequiel 36, pero ahora leer el verso 27 que dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Yo quiero que prestemos atención a esto porque es tan semejante
a lo que pasa hoy con nosotros cuando conocemos el Evangelio. Y de hecho, formamos parte de la iglesia porque el Espíritu viene a nuestra vida y también somos colocados en el cuerpo de Cristo por ese mismo Espíritu, que algunos se adjudicaron esto simplemente para la iglesia y dejan fuera a Israel, pero con una interpretación simple, literal. Esto no puede ocurrir, porque aquí está hablando primariamente a Israel. Le está prometiendo a ellos salvación. Por la revelación del Nuevo Testamento, progresiva, que se va completando a lo largo de las Escrituras y culmina en el libro de Apocalipsis, sabemos que nos ha alcanzado a nosotros, que alcanzaría a la iglesia. Hoy de manera práctica, cuando tú y yo recibimos el Evangelio, pasa exactamente lo mismo. Una y otra vez ese nuevo pacto nos recuerda que es personal y que para que todo Israel sea salvo significa que todos los que estén allí individualmente se arrepientan y crean. Para poder decir bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, es necesario que cada miembro de esa nación se arrepienta y crea, porque no hay salvación colectiva. No hay arrepentimiento colectivo para ser salvo. Recuerden que la sociedad está compuesta por individuos y la fe no se puede transmitir a otro por herencia. La Biblia enseña que el Evangelio es personal. Y aun cuando la Biblia dice en Juan capítulo 1, verso 29, hablando de la obra expiatoria de Cristo, y Juan iba proclamando esta verdad, dice, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Para que el Cordero de Dios quite el pecado del mundo, cada persona tiene que arrepentirse. Significa que Cristo murió por todos sin lugar a dudas. Pero para experimentar salvación tiene que haber un arrepentimiento personal. Por eso hay que predicar. Por eso hay que hablarle a cada individuo, cada persona, como si fuera la única que existe en la tierra. Por eso hay que orar y pedirle a Dios poder del Espíritu para transmitir la verdad y que Él quebrante ese corazón de piedra, que lo transforme, lo cambie, haga una cirugía espiritual y coloque un corazón de carne y llene esa vida del poder del Espíritu Santo para que entonces pueda comenzar a vivir. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo el que ha sido salvo, o lo será, ha llegado a la salvación bajo las condiciones del nuevo pacto. Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Aquel que dice Hechos 4:12 y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahora, no nos podemos quedar ahí. Tenemos que aceptar toda la revelación de Dios. Miren, voy a ser claro en este punto. Uno de los grandes problemas que existe hoy, por los que hay tantas divisiones en las iglesias y ciertamente tantas denominaciones, tantas posiciones teológicas, es que algunos toman una parte de la verdad e ignoran otras. Se apropian de ella como si lo demás no existiera. Mientras más estudio la Biblia, me convenzo de que la Biblia nos enseña a todos aquellos que queremos andar en el camino del Evangelio y la obediencia a mantener el equilibrio. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Está hablando de un camino. También en otras partes dice que es recta la palabra de Dios. La idea es evita los extremos. Evita los extremos. Voy a ponerle un ejemplo a ver si logro que me comprendan.
los dos grandes temas, la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, o como algunos han llamado, el libre albedrío humano. De estas dos verdades, que ambas aparecen en la Biblia, ambas tienen argumentos en la Biblia, han surgido dos grupos. Dos grupos dentro de la denominación evangélica que han marcado la historia del cristianismo y todavía hoy siguen en pugna. El llamado calvinismo y el llamado arminianismo. El calvinismo enfatiza la soberanía de Dios a un punto que pasa por encima a veces, sobre todo porque, ya les digo, no solo están los calvinistas, están los hipercalvinistas. Es curioso, por ejemplo, Charles Spurgeon era un calvinista y se pasó toda la vida que tuvo o que Dios le permitió vivir como pastor, enfrentando a los hipercalvinistas y a los arminianos. El hipercalvinismo es aquel que enseña, bueno, Dios eligió a algunos para salvación y a otros para el infierno. La doble elección. Y a tal punto que, bueno, si Dios quiere que una persona sea salva, no hay ni que predicarle el evangelio. ¿Se dan cuenta cómo los extremos? El arminiano enfatiza tanto la responsabilidad humana o el libre albedrío del hombre que casi prácticamente a veces Dios no pasa de ser alguien que simplemente responde a la decisión del hombre. Y como que la soberanía de Dios a veces socavada. Otro extremo. ¿Cuál debe ser nuestra responsabilidad? Aceptar las dos verdades porque están en la Biblia. Y aunque no las entienda, allí están. En el preciso momento en que me voy para un extremo u otro, estoy sacrificando otros aspectos importantes. Por ejemplo, podríamos hablar de la naturaleza humana de Cristo. La enseña la Biblia, sin lugar a dudas. Pero también enseña su naturaleza divina. O sea, dos naturalezas en una sola persona. Hoy que vemos, por ejemplo, la herejía de los testigos de Jehová. Ellos enfatizan que Cristo era humano y no era Dios como el Dios único y verdadero, sino un Dios. Están poniendo un énfasis excesivo en la naturaleza humana de Cristo. Está el otro punto, la naturaleza divina. A tal punto algunos la enfatizaron, especialmente los docetistas, que llegaron a decir que era imposible que Dios viniera en carne. Las dos verdades están en la Biblia. Hay que aceptarla. Por eso siempre digo, limítese a aceptar lo que dice la Biblia. Si Dios lo dice, acéptelo, aunque no lo entienda. Aunque no lo entienda. Y esto es una verdad que tenemos que aceptar si queremos realmente crecer en lo que dice la palabra de Dios. Y la verdad es que Cristo murió por todos. Es imposible sostener lo que algunos enseñan por ahí como expiación limitada, de que Cristo murió solo por los elegidos, sin tenerse que enfrentar con una evidencia abrumadora de textos que dicen todo lo contrario. Simplemente aprenda a conocer la palabra. No se enamore de un predicador porque le gusta cómo habla. Ni tampoco porque diga algunas cosas con las que usted está de acuerdo. He oído muchísimos predicadores y hay muchas cosas que dicen que me gustan, pero no todo. No todo. ¿Y cómo podemos saber cuando estamos oyendo algo correcto o incorrecto? Si conocemos las Escrituras. Si usted no conoce las Escrituras, usted se va a tragar todo lo que le digan sin cuestionarlo. ¿Cuál es la fuente del nuevo pacto? Vamos a leer el verso 78. Lucas 1:78, la primera parte, dice, por la entrañable misericordia de nuestro Dios. La entrañable misericordia de nuestro Dios. Es esa misericordia la que ha hecho que Dios muestre compasión. Y dice que es entrañable. ¿Saben de dónde viene esta palabra? De las partes internas de nuestro cuerpo.
los intestinos, el corazón, el hígado y los pulmones. De manera figurada describe los afectos y el corazón como la base de esos afectos. O sea, está diciendo que esa entrañable, que esa misericordia vino de Dios desde lo más profundo. Misericordia representa la intensidad de la preocupación compasiva de Dios por los pecadores. Él nos vio perdidos, nos vio que no teníamos la más mínima posibilidad de no habernos salvado. Pero el Salmo 86:15 dice que Él es misericordioso y clemente. Santiago 5:11 dice que es muy misericordioso y compasivo. En Jeremías 33:26, Dios dijo de los oprimidos en Israel: yo restauraré su bienestar y tendré misericordia de ellos. Esto está en Ezequiel 39:25. María se regocijó en Lucas 1:50 en la misericordia del Señor, que dice: es de generación en generación para los que le temen. También la palabra de Dios dice en Efesios capítulo 2, verso 4, que Dios redime a los pecadores debido a que es rico en misericordia. Una y otra vez la Biblia nos recuerda la misericordia de Dios. Esa misericordia que nos extendió y por ella nos rescató. Hay bendiciones ahora del nuevo pacto. Verso 78b hasta el 80, que dice: con que nos visitó desde lo alto de la aurora, para dar luces a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Dice que Dios nos visitó. La historia del Evangelio es Dios hecho carne. Dios vino desde lo alto. Y dice la palabra que vino ¿para qué? Bueno, vino para dar luz. Yo soy la luz del mundo, dijo el Señor. Luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Bueno, es una descripción no solo de la condición en que vivía Israel cuando por primera vez llegó el Mesías, sino que además es una condición de nuestra realidad presente. Muchas personas viven sin Cristo, y la nuestra. ¿Cómo estábamos de perdido cuando Cristo nos rescató? A un mundo perdido, envuelto en la oscuridad y que con desesperación esperaba la luz. Y esa es la misma luz que nos ha llegado a nosotros. Mire, una persona sin Cristo anda en tinieblas espirituales. Por eso ve a tanta gente tomando decisiones tan equivocadas, que desde nuestra perspectiva a veces decimos: ¿cómo es posible que esa persona haga eso? Desde aquel que ves en una esquina tambaleándose de un lado al otro, mostrando de esa manera los efectos de haber consumido droga, y ver su cuerpo deteriorado, viviendo en una condición miserable. Uno dice: ¿cómo es posible que alguien esté viviendo así? Es el pecado. Usted no tiene que ir a un lugar especial, salga a la calle, mire a la gente, la condición en que viven. Yo creo que un ser humano que piense con claridad no va a elegir eso para su vida. Pero está el pecado del corazón humano y además está la influencia del mismísimo diablo. Por eso cuando uno conoce el Evangelio, por primera vez ve las cosas de manera correcta. Y uno se da cuenta de los errores que cometió. Hoy, si tú y yo tomamos decisiones equivocadas, es porque queremos, hermanos. Porque tenemos la luz. Debemos andar en la luz. No solo que el Mesías iba a traer la luz de la salvación a su pueblo, también iba a encaminar los pies de ellos. ¿Por qué?
por camino de paz. Este es un mundo en guerra. La gente está en guerra unos con otros, las familias están en guerra, los vecinos están en guerra. Los pecadores perdidos andan en tinieblas, no saben nada de la paz auténtica. ¿Qué dice Romanos 3:17? Si alguien puede leerlo. Romanos 3:17. La gente no sabe lo que es paz. La paz es uno de los elementos del nuevo pacto. Por ejemplo, en Isaías 54:10, si alguien puede leerlo, Isaías 54:10, dice, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Dice mi pacto, el pacto de mi paz. Juan 14:27, Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. La gente no tiene paz porque no tiene a Dios. Dice la Biblia, no hay paz para los impíos. Volvemos a lo mismo. La mayor necesidad del hombre es Dios. Es el perdón de sus pecados. Simple, pero es la verdad. Con el cántico final de alabanza de Zacarías cae el telón sobre la vida de Juan el Bautista, para no volver a levantarse hasta el comienzo de su ministerio en el capítulo 3. La Biblia no habla de su infancia. Es más, incluso no revela detalles, menos detalles de la infancia de Jesús. Lo único que se sabe de Juan durante los largos años entre su circuncisión y el inicio de su ministerio es lo que nos dice este pasaje. Crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de la manifestación a Israel. Se estaba preparando. Físicamente crecía, pero junto con esa preparación física se iba fortaleciendo. Aquí hay una revelación de Dios para nosotros. Tú y yo no somos Juan el Bautista, pero en cierto sentido estamos proclamando el Evangelio y la promesa de que Él va a regresar. De hecho, no lo vamos a hacer como Dios quiere que lo hagamos, si no nos preparamos. La gente a veces dice, bueno, estoy tan ocupado, pero en realidad es cuestión de prioridades. Nosotros no vamos a poder enfrentar la responsabilidad que tenemos si espiritualmente no estamos preparados. Puede que logres vivir varios años de manera negligente, pero va a llegar un punto en tu vida donde te vas a dar cuenta que estás débil. Y entonces vas a reaccionar conforme a esa debilidad espiritual. De la misma manera que nos preocupamos tanto por el cuerpo, ¿verdad que sí? Porque sabemos que hay consecuencias. Por eso intentamos caminar, hacer ejercicio, comer saludable. Y si somos negligentes en esto, nos va a pasar factura. Va a llegar un momento en que la vida misma y las experiencias que vivamos nos van a recordar, estás tomando malas decisiones, tienes que parar. De igual manera, en el orden espiritual, nos vamos a dar cuenta de que hemos descuidado esa fortaleza, ese fortalecimiento espiritual cuando lleguen los problemas, los desafíos. ¿Vale la pena vivir de esa manera tan irresponsable? Juan el Bautista vivió para eso. Por eso creo que la experiencia que vivió al final de sus días, solo él podía enfrentarlo. Solo él podía enfrentar una muerte como la que enfrentó y mantener su fe. No significa que era un superhéroe, alguien perfecto. Tuvo sus momentos de crisis. Juan era humano. Por eso en una ocasión mandó a sus discípulos a preguntarle a Jesús, ¿eres el que había de venir o esperamos a otro? Sin embargo, no nos dice la Biblia que al final
renegó de su fe, o llamó a Herodes y le dijo, mire, por favor, yo quiero hablar con Herodes, creo que me equivoqué. Lo que está haciendo el rey Herodes, el gobernador, está bien. No importa, hay que disfrutar la vida. Él no cambió su mensaje. Él murió por lo que creía. De eso se trata. Te estás fortaleciendo en el Señor para enfrentar los desafíos que vengan. La vida no solo se va, sino se va rápido. La vida no solo cambia, sino que cambia rápido. Y no te avisa. Nosotros sabemos que por encima de todo está la mano de Dios y que siempre estará disponible para encontrar en Él fortaleza. Estos tiempos son sumamente difíciles, hermanos. Sumamente difíciles. Cada día me doy mayor cuenta de que nos acercamos precipitadamente al final. Y el tiempo se nos acaba. Yo creo que cada uno de nosotros debe hacer una evaluación de las prioridades de nuestra vida. ¿A qué le estamos dando la mayor cantidad de energía y tiempo? ¿Estamos realmente envueltos en las cosas que verdaderamente valen la pena? No significa que estemos llevando una vida pecaminosa necesariamente, sino que no estamos tomando decisiones sabias. El momento para prepararse es ahora. Dios nos ayude a glorificar su nombre con las decisiones que tomamos, esas que tomamos todos los días, las grandes y las pequeñas, recordando que solo cuando vivimos para Él es que la vida vale la pena. Que el Señor nos bendiga, hermanos.